Bienvenidos a esta sesión en la cual se explicará cómo podemos realizar un análisis semántico de las oraciones a través de un modelo conocido como esquema oracional básico. Debemos recordar que cuando se estudia el nivel sintáctico del lenguaje, se estudia cómo se combinan las palabras para formar sintagmas y cómo estos sintagmas se organizan para formar oraciones. En las clases siguientes veremos cómo el sintagma está conformado por una palabra nuclear principal más otras palabras que determinan esta misma. Por ejemplo, la familia es un sintagma compuesto por el sustantivo familia y el determinante la. También tenemos otro sintagma que está compuesto por está viendo un programa de televisión, en el cual está viendo es el verbo principal y un programa de televisión es la unidad que determina a este verbo principal. En la clase siguiente veremos que existen dos tipos fundamentales de sintagmas, como el sintagma nominal, que tiene como palabra principal un sustantivo, en este caso familia, y el sintagma verbal, que tiene como palabra principal un verbo, en este caso está viendo. Estos sintagmas conforman oraciones. ¿Qué vamos a entender por oraciones? Una oración es una unidad sintáctica, es decir, formada por la combinación de diferentes sintagmas. Ya sabemos que estos sintagmas son combinaciones de palabras. Esta oración tiene independencia en el sentido de que tiene un sentido por sí sola, no así las frases o los sintagmas, como familia. La familia no es una oración, es un sintagma. Una oración tiene independencia semántica e independencia sintáctica. ¿Qué quiere decir que tenga independencia semántica? Que tiene un sentido, tiene un significado por sí sola, transmite una idea completa. ¿Qué quiere decir que tenga una independencia sintáctica? Que es una unidad independiente de otras que se caracteriza por tener sujeto y predicado, que son nociones que veremos más adelante. ¿Por qué esta introducción? Porque el primer análisis que vamos a realizar de una oración es el análisis semántico. Este análisis lo vamos a realizar a través de un modelo que se conoce como esquema oracional básico. Este esquema oracional básico es aplicable a todas las oraciones del español y nos permite determinar la estructura profunda que subyace a la oración. Por ejemplo, este esquema plantea que hay un componente inicial que está representado por un alguien o algo, un verbo, después un algo a alguien, después otro componente que es un a alguien y luego una serie de componentes que veremos sucesivamente que son componentes periféricos como el determinado tiempo, determinado lugar, determinado modo, determinada finalidad, determinada causa. En la estructura semántica de la oración, o que subyace a la oración, podemos aplicar este esquema oracional básico. Por ejemplo, si tuviéramos la oración un hombre lava la loza, podríamos analizarla con el esquema oracional básico y decir, alguien equivale a un hombre, lava algo y ese algo equivale a la loza. Bien, veamos la siguiente demostración en las oraciones que se encuentran a continuación. Número 1, él tiene un helado. ¿Cómo aplico el esquema? Como un alguien tiene algo. En la número 2,
una ardillita vivía en un bosque. Al aplicar el esquema oracional básico queda como alguien vivía en determinado lugar. Y finalmente, vio la casa. Quedaría como alguien vio algo. Asumimos que tiene que haber alguien que vio la casa. Por lo tanto, el esquema sería alguien vio algo. Entonces, como se observa acá, el esquema se aplica de izquierda a derecha. Los componentes siempre van en este orden, aunque en la estructura de superficie pueden estar en un orden distinto. El primer y el segundo elemento son obligatorios en el esquema oracional básico. Este es el esquema semántico de la oración y veremos más adelante el esquema sintáctico y haremos otros análisis.